La historia comienza con un anciano pensando para sí mismo que va a morir en una condición deplorable como en la que se encuentra ahora. Parece que el anciano estaba cruzando de una calle a otra y fue sorprendido por Truxamá, y ahora su vida realmente comienza, pero en otra vida. Al final, solo se escucha un fuerte estruendo y todo se vuelve rojo y oscuro. Unos meses después, en una gran ciudad, vemos enormes edificios y en uno de ellos vemos a Hajime Sakamorei indignado, cuestionándose sobre el motivo del cambio drástico, ya que la empresa no está pasando por una escasez de empleados. Con una expresión cansada, dice que no puede asumir más trabajo. Hajime entonces ve al jefe de sección y le pregunta sobre este cambio repentino y si hay algo que se pueda hacer para revertir la situación. El jefe entonces dice que es una orden directa del presidente y que no hay nada que se pueda hacer. El protagonista sigue insistiendo, diciendo que con tanto trabajo acumulado no va a durar mucho en la empresa. Sin siquiera intentar comprender la complicada situación del protagonista, el jefe de sección simplemente pone su mano en el hombro del protagonista y, con una mirada superior y arrogante, dice que si hay menos personas trabajando, eso significa que Hajime tendrá que trabajar el doble para compensar la falta. Claramente, Hajime se indigna profundamente con la actitud de su jefe y no puede creer lo que acaba de oír. Luego continúa diciendo que esto es demasiado y que no ha podido ir a casa y descansar de verdad durante 3 días. El jefe, una vez más, ignora las súplicas del protagonista y dice que cuenta con Hajime para hacer el trabajo, mientras lanza más papeles sobre su escritorio. Con un aura poseída, dice que estaba pensando en dar la tarea a otra persona, pero como el protagonista es rápido en todo lo que hace, decidió escogerlo a él una vez más. Hajime intenta decir algo, pero es ignorado otra vez. El jefe solo dice que el presidente lo está llamando y que ahora necesita irse, contando con que el protagonista complete la tarea. Se va diciendo que si Hajime entiende, es mejor no perder tiempo y terminar el trabajo lo más rápido posible. Como última esperanza, Hajime llama a su jefe, pero no sirve de nada. Unas horas después, en el mismo lugar, vemos al protagonista todavía en la oficina, casi matándose para terminar el trabajo. Incluso considera llevar un futón a la oficina para dormir allí mismo, pero se niega y quiere terminar lo más rápido posible para ir a casa. Por otro lado, si sigue trabajando a este ritmo, pronto morirá. De repente, Hajime oye un ruido que proviene de la puerta de su oficina. Mirando hacia la entrada, vemos a 2 personas hablando sobre lo espacioso que es el lugar. El hombre entonces dice que este lugar específico es solo uno de los varios departamentos de la empresa. Mirando más de cerca, vemos que la chica se dirige al hombre como el presidente, es decir, el jefe de la empresa donde el protagonista se está matando a trabajar tan duro. Hajime asume que es solo otra amante. El jefe se sorprende al ver que alguien todavía está trabajando allí. La chica rubia pregunta por qué demonios hay alguien trabajando tan tarde en la noche. El hombre simplemente dice que está haciendo horas extra, nada más. La mujer aún no lo entiende bien, ya que todos ya se han ido, excepto uno. Luego compara al protagonista con un estudiante castigado por hacer algo estúpido y lamenta la situación. El jefe se ríe y está de acuerdo con ella. Hajime piensa para sí mismo que la razón por la cual aún está trabajando es por cierto alguien que sigue entrando en la oficina tarde en la noche con una mujer diferente y burlándose de los empleados. De la nada, la rubia apunta con el dedo al protagonista y pregunta si él es solo otro trabajador incompetente. Obviamente, Hajime se indigna por la situación. Ella entonces reitera que todos ya se fueron a casa y que él es el único trabajando en un lugar oscuro, solo, por lo tanto, se le considera un perdedor. El protagonista intenta justificarse mentalmente, diciendo que la chica no sabe de lo que está hablando porque no se ha puesto en su lugar y que la carga de trabajo de la empresa es demasiado pesada. El presidente, siendo solo otro adulador de cualquier mujer, ahora con Ari, su nueva amante, dice que ella tiene una lengua afilada y es inteligente. La inteligente continúa diciendo al jefe que sería interesante despedir a empleados incompetentes, refiriéndose al protagonista, porque además de todo es un desperdicio del salario de la empresa. El jefe, obviamente siguiendo la sugerencia de la rubia, entonces le dice al protagonista que no necesita presentarse al día siguiente porque está despedido. Hajime queda completamente en shock y no puede creer lo que acaba de oír de su jefe. Luego se levanta intentando decir algo más, pero es ignorado. La rubia está extasiada de ver a un empleado ser despedido en vivo. El jefe dice que fue sensacional despedir por fin a un empleado inútil que solo estaba frenando a la empresa. Afirma que lo hizo por el bienestar de la compañía, algo que un buen jefe siempre debe priorizar. El jefe, junto con Ari,
anuncia su salida del lugar. Sin embargo, el protagonista es persistente y trata de todas las maneras de explicar su versión de los hechos. Dice que está en esta situación deplorable solo por la alta carga de trabajo exigida por su jefe y que si no fuera por eso, la salud de los empleados y de la empresa sería normal como en cualquier otra. Concluye diciendo que despedirlo por algo que no hizo es un acto de mala fe. El jefe no se preocupa. Mirando al furioso protagonista, dice que está ocupado y que un empleado de bajo rango como Hajime no tiene autoridad moral para hablar con el jefe. Lo llama inútil otra vez antes de irse. El presidente dice que ahora que ha despedido a un empleado inútil, usará el dinero ahorrado para comprarle un nuevo bolso a la rubia. Hajime, al fondo, con la mano extendida, intenta decir algo, pero las palabras no salen. El protagonista comienza a entrar en negación, diciéndose a sí mismo que el presidente en realidad no lo despidió y que solo montó todo este espectáculo para hacerse el duro frente a su mujer. Corte al día siguiente, vemos al protagonista regresar a su lugar de trabajo. Sin embargo, se ve sorprendido en la recepción cuando escucha de la recepcionista que fue despedido de la empresa. Intenta decir que todo esto sucedió de repente y que no tiene sentido. El hombre repite que fue una orden del presidente y que, para alguien que ya no forma parte de la corporación, no hay necesidad de preocuparse. Finalmente, el jefe agradece al protagonista por el arduo trabajo de cada noche. Hajime ni siquiera puede reaccionar y permanece paralizado, solo escuchando lo que su exjefe está diciendo. El protagonista entonces finalmente regresa a su casa, donde pasa algún tiempo finalmente descansando y tomando la cerveza que tanto deseaba. Acostado, dice que ya perdió la cuenta de cuánto tiempo pasó atrapado en su trabajo y que ahora su casa está cubierta de polvo por todas partes. Con la poca racionalidad que le queda, el protagonista aún se pregunta qué fue lo que realmente pasó en su trabajo, porque aunque trabajaba duro todos los días sin parar, lo despidieron sin ninguna justificación justa. Y aún se pregunta, después de todo, si no es solo otro artículo producido en masa que fue reemplazado de repente. Ya cansado de todas estas tonterías, deja escapar un suave suspiro. La escena cambia luego a la ciudad por la noche, y después regresamos al apartamento del protagonista, donde vemos que la situación va de mal en peor, el lugar está lleno de basura por todas partes. Mientras tanto, vemos que Hajime está completamente en quiebra, sin dinero y lleno de deudas, con una apariencia completamente diferente. Mira su tarjeta de identificación del trabajo y dice que necesita urgentemente un empleo. El protagonista, sin opciones, sale en busca de un nuevo trabajo. En el camino, todos a su alrededor lo miran con desconfianza. Pronto ve un cartel que dice que justo adelante hay una entrevista de trabajo. En el lugar, vemos que aparentemente las cosas no salieron muy bien, ya que las reacciones del entrevistador están lejos de ser las mejores. Al final, el protagonista acumula rechazo tras rechazo. Hajime todavía se pregunta si algún lugar todavía querría que él trabajara como un simple ser humano. En medio de sus reflexiones, ve a su exjefe saliendo de un coche. Hajime no pierde tiempo y lo llama, pero para su sorpresa no es recibido cordialmente. El jefe entonces se vuelve loco y grita diciendo que desde que el protagonista dejó el departamento, todo ha sido un desastre y ahora están llenos de problemas. Incluso pregunta qué va a hacer Hajime al respecto. Obviamente, el protagonista se sorprende al escuchar semejante absurdo de su exjefe, como si nada hubiera pasado, así que explica que fue despedido y que al final no tuvo opción, ya que el presidente simplemente lo echó de la empresa. De repente, vemos al hombre dentón salir del coche, quejándose del ruido fuera del vehículo. El jefe, tratando de justificar su incompetencia en el trabajo, le dice al presidente que la razón por la cual su departamento ha estado rindiendo mal es totalmente culpa del protagonista, diciendo que se fue sin terminar el trabajo pendiente. Hajime intenta explicar su versión de nuevo, pero no puede. El presidente entonces recuerda al protagonista refiriéndose a él como el tipo que hacía horas extra. Luego dice que, como el protagonista renunció tan repentinamente, terminó perjudicando el rendimiento de su departamento y, en consecuencia, de la empresa. El hombre dentón dice que perdonará al protagonista por lo que hizo, sin embargo, si no acepta volver, lo demandará por daños y perjuicios. Hajime dice que fue al revés, que fue el presidente quien lo despidió sin ninguna explicación justa y que nada de lo que dice tiene sentido. Por otro lado,
El hombre dentón no quiere escucharlo y dice que, si esto continúa, resolverán el asunto en los tribunales. Intenta intimidar al protagonista diciendo que podría llevar años resolver todo en la corte y que costaría mucho dinero. Además, Hajime no tiene suficientes pruebas para salir ileso de esto. El protagonista se enfurece. El hombre dentón continúa con sus insultos bajos, diciendo que incluso si tiene pruebas, un empleado de bajo rango como el protagonista no puede hacer nada más que arrastrarse como un insecto. Finalmente, concluye diciendo que esta vez se asegurará de que el protagonista trabaje hasta los huesos con toneladas de horas extra y que aún así no le pagará por las horas adicionales. Obviamente, el protagonista no dejaría que el presidente dijera todo eso gratis, así que estalla de furia diciéndole que no se pase de la raya. Su exjefe se sorprende por el ataque y le pide a Hajime que se detenga. El presidente entonces empuja al protagonista y dice que quiere irse. Sin embargo, lo que no esperaban era que empujarían a Hajime hacia la esquina de la calle, un lugar con coches pasando a gran velocidad. En cuestión de segundos, aparece un camión a toda velocidad, un momento suficiente para que Hajime se dé cuenta de que su hora había llegado, y no era como lo había imaginado. Simplemente miró el vehículo frente a él, y luego vino el impacto. Aún en la escena, vemos que ambos idiotas están todavía en shock por el pequeño accidente, y luego, desesperados, desaparecen del lugar. Tirado en el asfalto cubierto de sangre, Hajime dice sus últimas palabras, indignado por todo lo que había pasado hasta ese momento y por lo terrible que fue su forma de morir. Poco a poco pierde más y más sangre, sintiendo que el asfalto se vuelve más frío. La escena entonces cambia de un lugar oscuro y rojo a un amarillo vibrante, como si algo estuviera en llamas. Luego vemos rápidamente un brazo extendido en cierto lugar, y a medida que la escena cambia, vemos al protagonista con una apariencia completamente diferente gritando que siente un calor inmenso. Hajime queda desconcertado y se pregunta, confundido, ¿qué acaba de pasar? Y al desviar su atención de su cuerpo y mirar a su alrededor, nota cenizas en el aire, además de estar encima de algún tipo de altar. Solo. El protagonista pregunta dónde diablos está. De repente, aparece un hombre gigante con la cara pintada de blanco y negro frente a él, sobresaltando abruptamente al protagonista. Y mientras se calma, se pregunta nuevamente qué acaba de pasar y quién es esa persona extraña frente a él. A medida que la escena cambia, vemos a varias personas encapuchadas detrás del hombre gigante, y están a punto de hacer algo. Y entonces sucede. El hombre grande comienza a decir unas palabras en un idioma incomprensible, y sus discípulos lo siguen haciendo lo mismo. El protagonista, encima del altar, se confunde aún más, y mientras Hajime se detiene a pensar por un momento, comienza a conectar los puntos. Primero, su posible muerte, ya que después de ser atropellado por un vehículo era imposible que aún estuviera vivo. Luego, despierta en un lugar completamente diferente con personas hablando un idioma desconocido. Trata de no creerlo, pero todo indica que sí, fue reencarnado en otro mundo. Luego vemos al protagonista aún sentado en el templo, y una enorme silueta aparece al fondo, en medio de un bosque denso, observando a los extraños frente a él. Todos están de rodillas y temblando. Hajime, sin entender nada, decide mirar hacia atrás, y solo entonces vemos por qué los extraños están tan aterrados. Simplemente ofrecieron al protagonista como sacrificio a una deidad o monstruo gigante. Tratando de entender la situación en la que se encuentra, el protagonista comienza a captar gradualmente lo que está ocurriendo. Bueno, no lo estaban adorando, sino sacrificándolo a algún monstruo que atormenta la zona. Y como vemos a todos los extraños señalando la ofrenda, el protagonista se encuentra en otra situación complicada. Poco antes de que la criatura devore al protagonista, él grita diciendo que esperen, pero al igual que en su vida pasada, no sirve de nada y es devorado vivo en un abrir y cerrar de ojos. Hajime despierta en un lugar completamente oscuro con gotas cayendo sobre él. Se da cuenta de que ya no está en el mismo lugar de antes, ya que ahora es imposible ver algo y apenas sabe dónde está, pero una cosa es segura, fue devorado por un monstruo gigante, y aún así no siente dolor en ninguna parte de su cuerpo, y lo más sorprendente es que no tiene heridas. De pie en un lugar oscuro, el protagonista mira hacia arriba y pregunta qué está ocurriendo y dónde terminó. Mientras tanto, las gotas de agua continúan cayendo sobre su rostro y, accidentalmente, una de estas gotas entra en su boca y él la traga. Al principio, el protagonista lo encuentra sospechoso, pero increíblemente dulce, incluso considera que podría ser algún tipo de jugo, pero no puede confirmar si es cierto o no, ya que se encuentra en una posición vulnerable. Hajime inconscientemente logra oír algunas gotas de agua cayendo en un charco cerca de su cuerpo, así que se mueve hacia el sonido tan rápido como puede. La escena entonces se vuelve más clara para nosotros,
pero todo sigue oscuro para el protagonista. Probablemente ya sediento, Hajime toma un poco de lo que cree que es algún tipo de jugo en la punta de su dedo. Incluso se pregunta si esto también será dulce y si puede lamerlo, y para su sorpresa, también es dulce. Después de probar lo suficiente, mira a su alrededor y se pregunta qué lugar es este, pero cree que es inútil pensar en ello ya que se encuentra en otro mundo, así que todo es desconocido. Haciendo una pausa para concentrarse, Hajime se dice a sí mismo que ha pasado mucho en tan poco tiempo y que no ha tenido tiempo de pensar adecuadamente, además de que tiene mucha hambre y lo único que ha puesto en su boca es este tipo de jugo, y ni siquiera sabe si es venenoso. Pero como no tiene otra opción, la única manera es llenar su estómago con el extraño líquido dulce, incluso si contiene veneno. El protagonista bebe una cantidad suficiente y, al final, ni siquiera le importa morir de nuevo. Y de repente, cuando abre los ojos, comienza a ver muy poco, pero puede distinguir dónde está. El lugar es enorme y está lleno de charcos con líquido extraño. El protagonista, sentado, se sorprende y se pregunta por qué de repente recuperó la visión en la oscuridad. Sabiendo esto, toma más del líquido dulce y empieza a ingerir más y más sin parar, y en cuestión de segundos su visión vuelve a la normalidad, o casi, ya que el lugar aún parece más una sala mal iluminada. Mirando a su alrededor, Hajime se da cuenta de que ahora está dentro del estómago del monstruo que lo tragó no hace mucho. El protagonista nota que el estómago del monstruo es un poco más pequeño que un gimnasio, pero aún así inmenso. Al levantarse, toca una de las paredes del estómago de la bestia y dice que es bastante suave. Hajime observa de cerca y decide golpearla con toda su fuerza, pero es repelido hacia atrás. Entonces se da cuenta de que la carne del monstruo se siente como elástica y, con pocas opciones sobre qué hacer, Hajime vuelve a sentir mucha hambre, pero lo único que puede llevarse a la boca en este lugar es el líquido dulce. El protagonista se da cuenta de que todo este tiempo ha estado bebiendo el ácido estomacal del monstruo, así que, en otra situación, esto podría haber sido fatal para su estómago. Lamentando lo que hizo, Hajime dice que ahora no es momento de negar lo que acaba de pasar y agradece que al menos su visión haya vuelto a la normalidad. Luego se lamenta de nuevo, deseando poder comer algo decente. Entonces comienza a caminar sin rumbo dentro del monstruo, y de repente oye el sonido de algo cayendo. Hajime se da la vuelta y se encuentra cara a cara con un tipo de gelatina con forma de gota. A primera vista, parece bastante apetecible. El protagonista se acerca y toca la gelatina misteriosa y se pregunta qué podría ser. Sin mucha vacilación, la recoge y pregunta de dónde vino. Mirándola más de cerca, se parece a una gelatina con forma de carne, pero también parece vasos sanguíneos. Y nuevamente su estómago hace un ruido atronador exigiendo comida. Mirando fijamente la gelatina y salivando, el protagonista está dividido entre comerla o no, pero todo lo que puede pensar es en llevarla a la boca y ver qué podría pasar, ya que parece bastante comestible. Y como antes bebió un líquido extraño y no pasó nada demasiado malo, además de haber recuperado la visión, vale la pena el intento. Hajime no pierde tiempo y lo devora todo como si no hubiera un mañana, y en cierto punto empieza a masticar lentamente, saboreando el extraño sabor, e increíblemente es delicioso. Al principio tiene elasticidad y una textura maravillosa, muy satisfactoria de masticar. Se siente como comer carne, y pronto empieza a derretirse en su boca. Finalmente, un jugo de alguna fruta o caldo de carne añade el toque final. Después de terminar y darse cuenta de que finalmente ha encontrado una excelente fuente de alimento, el protagonista comienza a buscar más y más de esta misteriosa gelatina. Y así pasan varios días. Y como en cualquier situación, quedarse en un lugar durante demasiado tiempo hace que el aburrimiento empiece a golpear con fuerza. Hajime ha estado haciendo las mismas cosas durante mucho tiempo y cada vez está más cansado de todo lo que ha visto hasta ahora, y se pregunta qué vendrá después para sorprenderlo. Y en unos segundos se escucha un sonido atronador proveniente de algún lugar, y tan pronto como Hajime se da la vuelta, se encuentra cara a cara con una enorme araña colorida y peluda. El protagonista grita de miedo. La araña ruge, pero permanece quieta, mirando de un lado a otro sin ninguna dirección. Hajime entonces se da cuenta de que el monstruo tampoco puede ver en la oscuridad, al igual que el protagonista anteriormente, así que comienza a escabullirse. Al mirar hacia atrás, se da cuenta de cuán enorme es la araña. El protagonista se da cuenta de que, si es atacado por el monstruo, que es del tamaño de un coche,
las cosas podrían salir muy mal. Y en unos segundos nota que la araña también está bebiendo del extraño líquido, un líquido que restaura la visión en la oscuridad. Y tan pronto como el monstruo termina y localiza al protagonista, se enfurece y se lanza hacia él. Hajime grita de terror al ver al monstruo acercándose, y ahora es demasiado tarde, porque el monstruo ya puede ver y está detrás del protagonista con furia en los ojos. Entonces corre desesperadamente hacia cualquier lugar solo para escapar del peligro inminente. El monstruo golpea las áreas circundantes mientras el protagonista esquiva. Hajime grita desesperadamente y se encuentra en una situación muy mala, y si no hay salida, las cosas podrían salir muy mal. Corriendo tanto, el protagonista se encuentra perdido en un callejón sin salida y ahora se da cuenta de que ha logrado enfurecer aún más a la araña. El protagonista se queda sin ninguna reacción. El monstruo entonces carga hacia Hajime. Por otro lado, el chico con pocas opciones decide golpear al monstruo sin ninguna intención y, sorprendentemente, algo sucede y la araña sale volando. Hajime está completamente atónito al ver que funcionó, al ver que la araña frente a él, que era extremadamente grande y poderosa, fue derribada con un solo golpe. Después de toda esta escena y ese único golpe, la araña cae sin vida al suelo, mientras que nuestro héroe, ya del otro lado, también estaba en el suelo sin creer que un solo golpe fue suficiente. Sin embargo, después de levantarse, aparece otra araña. Al notar esto, se pone completamente de pie. La araña entonces se prepara y salta hacia nuestro héroe. Sin embargo, la araña era más rápida y con un solo golpe va en dirección a nuestro héroe, pero el protagonista esquiva moviendo su cuello hacia un lado, lo que fácilmente provoca que la araña pues se rompa la espalda o la columna o lo que sea que tenga dentro ese monstruo. Después de ejecutar esta esquiva perfecta, con otro golpe nuestro héroe logra derribar a este monstruo. Ahora habiendo logrado derrotar otra araña, se enoja ya que no ha derrotado solo una sino todo un enjambre de arañas. Cansado de esto, lanza la última araña encima del montón de arañas que había derribado momentos antes. Sin embargo, habiendo pasado tanto tiempo dentro de este monstruo, desarrolló algún tipo de sentido que le permite detectar dónde podría estar fluyendo agua fresca. Gracias a esta habilidad ahora puede ver un poco mejor en la oscuridad. Sus habilidades físicas también se han mejorado al 100%. Aún así, sigue bebiendo esa sustancia que le da toda la fuerza y el poder que tiene. Por otro lado, nota que estas arañas dentro del cuerpo del monstruo que lo devoró son increíblemente fuertes y resistentes. La última vez lo vimos escondido detrás del cadáver de una araña, simplemente pensó que si se escondía allí podría sobrevivir. Eso fue hasta que vio a esa araña destruir con un solo golpe ese cuerpo previamente indestructible que él pensaba que era fuerte. Después de luchar contra estas arañas por un tiempo, descubrió que son criaturas tan fuertes que no se pueden derrotar fácilmente, ni siquiera con fuego o armas humanas normales. Los humanos no tendrían ninguna oportunidad contra estas arañas, ni siquiera en sus sueños más salvajes. Sin embargo, un tipo que había pasado su vida en una oficina, casi literalmente como un esclavo, logró derribar una de estas poderosas arañas con un solo golpe. Una vez más, empieza a pensar en una estrategia. Esta vez la estrategia es salir de este monstruo gigantesco. Ahora prepara un golpe y golpea el suelo, derribando a una de las arañas encima del montón. Sin embargo, después de este golpe se da cuenta de que no ayudó, su golpe aún no era lo suficientemente fuerte como para desgarrar al monstruo desde adentro hacia afuera. Pensó que este golpe podría crear un agujero, pero al final no funcionó. Una vez más, aparece otra araña en este lugar, pero con solo un golpe, nuestro héroe la destruye. Esta fue la araña número 93 que lanzó encima de ese montón de arañas que había hecho momentos antes. Al mirar esta enorme colección de arañas, se da cuenta de que si se reunieran más, sería esencialmente tragado por estos monstruos. Sin embargo, escucha un ruido que viene desde atrás. Tan pronto como lo oye, se da vuelta y encuentra un cocodrilo. En ese momento ve un cocodrilo muy grande frente a él, sin embargo, el cocodrilo tiene dos bocas y corre hacia él a punto de atraparlo. Para evitar esto, nuestro héroe comienza a correr, pero el cocodrilo de dos bocas salta en su dirección y muerde la carne de ese monstruo en su lugar. Sin embargo, este cocodrilo era un poco más fuerte que esas arañas porque con solo una mordida ese cocodrilo arranca la carne, dejando a nuestro héroe atónito. Con esta cosa, lo mejor que logró hacer fue dejar una marca en el suelo. Ahora, como va a derrotar a una criatura como esta, pues no tiene mucho tiempo para pensar en eso, ya que el cocodrilo ya estaba detrás de él. Solo corrió, pero mientras corría se dio cuenta de que no podía correr para siempre porque este cocodrilo era muy poderoso. Incluso pensó que si derrotaba a este cocodrilo con golpes las cosas estarían bien,
pero todo no parecía tan fácil. Así que buscó una manera de derrotar a este monstruo, porque si no podía derrotarlo, la situación sería un game over. Sin embargo, para derrotar a este cocodrilo necesitaría golpear su punto débil. Su punto débil era su abdomen, así que se dio vuelta. Tan pronto como se giró, se detuvo, pero el cocodrilo comenzó a correr más rápido en su dirección. Nuestro héroe solo pidió que el cocodrilo viniera hacia él, y así lo hizo. El cocodrilo vino y casi atrapó a nuestro héroe. Sin embargo, él esquivó y se deslizó debajo del cocodrilo arrastrándose. Luego terminó agarrando su cola y después de eso simplemente usó toda su fuerza. Entonces tiró del cocodrilo hacia atrás volteándolo de espaldas. Con eso finalmente tuvo la oportunidad de terminarlo. El momento era ahora. Saltando hacia adelante aterrizó frente al cocodrilo y ahora cara a cara le dio un puñetazo en el vientre del cocodrilo. Eso fue suficiente para que el cocodrilo muriera. Bueno, no tan pronto, ya que la criatura aún se retorcía en el suelo. Para finalmente terminar con su sufrimiento, nuestro héroe levantó la mano nuevamente y una vez más golpeó el estómago del cocodrilo. Finalmente, el cocodrilo terminó siendo derrotado y completamente destruido. Después de media hora estaba algo agotado. Había tomado 20 golpes terminarlo. Su resistencia era 10 veces mayor que la resistencia de una araña ordinaria. Pero ahora tenía mucha hambre y ya no sabía qué comer. Lo único en lo que pensaba era en comer otra cosa, ya que incluso pensaba que la carne de cocodrilo podría saber a pollo, dado que últimamente solo había estado comiendo ese líquido que goteaba abajo. Ya estaba harto de comer esa cosa. Ahora pensaba en cambiar un poco su menú para mejor. En ese momento su estómago gruñó dándole una razón para subirse al vientre del cocodrilo. Con su mano se preguntó si podría abrirlo. Después de forzar un poco, logró hacerlo. Parecía algo débil de abrir, pero después de abrirlo notó algo diferente dentro del cocodrilo. Hasta entonces pensaba que este cocodrilo tendría carne de mal sabor o de mal aspecto, pero ahora con un pedazo de carne en mano, en realidad parecía más a pollo. Era mejor pensar en ello como pollo, así que lo llevó. Lo llevó a su boca. Después de masticar un poco se dio cuenta de que el sabor no era tan malo, en realidad era bastante delicioso, era un poco simple pero era carne, ahora era carne de verdad, no esas gotas de cosas que goteaban del techo del cuerpo de ese monstruo. Pero ¿sabes qué iría bien con esta carne? Esa buena y vieja salsa de soya. Sin embargo, mientras comía la carne con el mejor sabor del mundo, notó algo ligeramente diferente abajo. Había básicamente una luz que llamó su atención, así que se agachó y metió la mano allí terminando por agarrar algo desconocido para él. Luego lo colocó en la palma de su mano y comenzó a frotarlo. Tal vez era un órgano interno, hasta que de la nada una parte de él explotó y algo de eso fue a su boca. Después de probarlo un poco, se dio cuenta de que era dulce, así que pensó que debía mezclarlo con la carne de cocodrilo para ver cómo sabría. Así que lo hizo, lo mezcló con la carne de cocodrilo y luego lo comió. Después de comer, encontró el sabor de esta carne maravilloso. Ahora, al comer esto, sentía que estaba comiendo algo de ricos, como si fuera un magnate en el cuerpo de una persona pobre y ordinaria. Pero después de comer, se dio cuenta de que ya no quedaba. Quería comer más, pero solo era una pequeña bola. Aún así, si se encontraba con otro cocodrilo, ya sabía lo que debía hacer. Empezó a pensar que, si mezclaba ese núcleo con esa agua viscosa, ¿cómo sería el sabor? Para averiguarlo, miró en dirección a esa multitud de arañas que estaban tendidas allí. Así que se acercó a una de ellas y terminó desgarrando partes de la araña hasta que llegó a su núcleo. Allí, encontró de nuevo el mismo núcleo que acababa de encontrar en el cocodrilo. Una vez más, puso su lengua en él. Después de probarlo un poco, se dio cuenta de que este era diferente de los otros. Era más sabroso y con más sabor. Pero ahora levantó la vista y notó que había muchas arañas. Por lo tanto, podía recolectar todos los núcleos que estas arañas tenían para añadirlos a la carne de cocodrilo. Pasaron algunos días, y nuestro héroe terminó deshuesando todo el cocodrilo. Luego dio las gracias al cocodrilo y a las arañas por haberle proporcionado una comida tan buena. Además, pasó varios días devorando ese cocodrilo sin cansarse de él. Sin embargo, ahora notó que su cuerpo estaba un poco más fuerte, se sentía como si tuviera super fuerza. Preparó un puñetazo, pero lo desvió hacia un lado. Aún así, uno de esos puñetazos golpeó el borde de la carne del cocodrilo, pero con solo ese único puñetazo, logró agrietar toda la carne del monstruo. Después de hacer esto, vemos el rostro sorprendido de Rahim al haber logrado crear un enorme agujero en este monstruo. Estaba atónito, incluso se puso de pie, ya que ahora se encontraba frente a una abertura gigante. No podía creer que su puñetazo, que antes no podía ni siquiera arañar al monstruo, ahora hubiera destruido la mitad de él. Ahora se dio cuenta de que algo estaba sucediendo de nuevo,
ya que el monstruo comenzó a temblar violentamente. El ruido era tan fuerte que nuestro protagonista ya no podía mantenerse firme, las arañas caían todas hacia los lados, casi aplastándolo. Mientras tanto, el rugido del monstruo resonaba por todas partes. En ese momento, se dio cuenta de que en realidad estaba dentro del cuerpo del monstruo. Sin embargo, se preguntaba si el monstruo gritaba por el agujero que había creado dentro de él. Pero con todo ese temblor, Rahim terminó tropezando y cayendo dentro del mismo agujero que había hecho. Al caer, lo observamos sumergirse en completa oscuridad. Poco después, se encontró en un lugar completamente lleno de agua. Allí se sorprendió al ver que ahora estaba en una dimensión completamente llena de agua, pero pensó que tal vez era algún tipo de jugo ácido, así que necesitaba salir de allí lo más rápido posible. Aunque no fuera ácido, era agua, y al final, podría morir sin oxígeno allá abajo. Ahora, todo lo que podía pensar era que necesitaba escapar lo más rápido posible. Sin embargo, el monstruo comenzó a moverse de nuevo, haciendo imposible que pudiera mantener el equilibrio. En ese momento, pensó que podría ahogarse y posiblemente morir, pero nada de eso ocurrió. En cambio, se encontró cerca de la carne de nuevo. Cerca de la carne, Rahim pensó en una estrategia para escapar de este lugar, estiró su mano hacia atrás una vez más, y luego metió su mano en la carne. Al hacerlo, de alguna manera logró drenar toda el agua que había allí, lanzándola afuera hacia un lugar, quién sabe dónde, tal vez a algún lugar más seguro. Se encontró suspendido en el aire, feliz de haber logrado escapar de una situación en la que podría haber muerto. Ahora solo necesitaba relajarse. Poco después, también necesitaba pensar en planes para escapar de este lugar, dado que en los minutos anteriores, con solo un puñetazo, logró crear una grieta dentro del cuerpo de ese monstruo. Así que piensa en hacer lo mismo otra vez. Ahora, preparando un puñetazo poderoso, termina diciendo que lo está logrando y que va a salir vivo. Entonces, vuelve a golpear esa carne frente a él, pero ahora finalmente logra lo que tanto quería, logró crear una grieta. Pero en ese momento, su mano, que estaba atrapada de alguna manera, terminó escapando, y al final fue arrojado a las profundidades, a un lugar completamente desconocido. Sin embargo, este lugar terminó llevándolo a una grieta que permitió a nuestro héroe finalmente escapar de esa dimensión o de dentro de ese monstruo. Una vez afuera, apenas puede creer que finalmente logró escapar. Bueno, su plan no falló al final, y ahora está fuera, en el aire. Piensa que todo está al revés, o tal vez es solo su cabeza dando vueltas. Pero no, en verdad, estaba en el aire. Minutos después, vemos una playa. Está despertando, abriendo los ojos, y se da cuenta de que ahora todo está claro. Al despertar, piensa que está vivo, ya que no tiene heridas ni nada por el estilo. Ahora que está vivo, se siente feliz por haber sobrevivido a una aventura peligrosa por sí solo. Pero ahora que está aquí, termina preguntándose dónde está. De alguna manera, logró escapar del monstruo y hacerle un agujero, pero no ve ni siquiera un pueblo, ni gente cerca, en ningún lugar. Sin embargo, no importa, ahora solo necesita encontrar, quién sabe, a un humano o alguien en este mundo, para tal vez hacerse amigo y vivir ese final feliz. Sin embargo, necesitaba tener una conversación en persona con aquel que lo había hecho volver a encerrarse otra vez. También prioriza querer hablar con alguien. Por ahora, se mueve. Avanza, pero a medida que avanza se encuentra de nuevo con esas arañas, las mismas que había encontrado dentro del vientre del monstruo. Sin embargo, al detenerse a pensar nota que esta araña era un poco diferente, tal vez porque estaba en la oscuridad y no podía ver realmente su fuerza. Ahora que está más cerca se da cuenta de que este monstruo era hermoso pero no fuerte. Entonces agarra su pierna y con un solo movimiento termina lanzándola de un lado al otro aplastándola como basura. Pero después de darle a esa araña un masaje la remata. Después de todo esto, nuestro héroe abre su núcleo pensando que tal vez por tener un color diferente su núcleo podría saber mejor, pero al abrir todo el monstruo se da cuenta de que no había nada dentro. Incluso piensa que tal vez los monstruos del interior eran diferentes de estos de aquí, sin embargo, para él no hacía diferencia, como si lo que hubiera cambiado en esta araña fuera solo el color y nada más. Pero esta araña, si no se equivocaba, venía de esa dirección, así que se dirigiría en esa dirección para descubrir qué había más adelante. Avanzando entonces termina encontrando algo increíble, el joven ve una estructura de estética hermosa. Luego observa una araña,
pero para él parece que está cargando algo. Enfoca su visión en ella y ve sobre el cuerpo de la araña a una persona. En el momento en que ve a esta persona, nuestro héroe empieza a correr hacia el humano sobre el lomo de la araña, ya que podía ver que ese humano pronto se convertiría en comida para arañas. En ese momento salta y aterriza frente a la araña. Con un solo golpe nuestro protagonista termina destruyendo a la araña. Minutos después usa su fuerza para romper las telarañas que sujetaban al humano. Ahora que ha salvado a esa persona, pregunta si está bien mientras también observa un poco más de cerca. Al acercarse nota que este humano no estaba herido, no era malvado ni nada por el estilo, solo quería saber cierta información que lo llevaría a una determinada aldea. Sin embargo, mirando a un lado, nota que ya han aparecido otras arañas. Le parece molesto, pero termina pensando que dejar esto vivo sería un fastidio para él. A pesar de ser pocas arañas, estas podrían abrumar a nuestro héroe, y por eso necesitaba lidiar con esta extraña criatura lo más rápido posible. Las arañas saltan en su dirección y nuestro héroe prepara un golpe. Con eso empieza a luchar contra las arañas derribándolas una por una. Después de casi derrotar a todas las arañas, piensa que todo ha terminado hasta que aparece otra y da un golpe directo a nuestro protagonista. El protagonista termina siendo lanzado hacia atrás. Después de ser lanzado se levanta minutos después y ve que ahora había muchas más arañas. Ahora las arañas estaban cerca de ese humano. Les pide a esas criaturas que dejen en paz a su guía y que lo mantengan con vida, ya que finalmente había encontrado uno y no quería perderlo de ninguna manera. Para esto estaría luchando con todo lo que tenía para detener a esas arañas. Mientras lucha contra estas arañas, incluso recuerda algunos animes o mangas que había leído, pero no le da mucha importancia a eso, ya que su prioridad ahora es luchar contra esos monstruos. Pero bueno, ahora necesitaba eliminarlas a todas y luego pasar un tiempo hablando con ese humano para descubrir cosas nuevas. Siguiendo esto, avanza y las derrota una por una. Ahora que estaba derrotando a todas las arañas, finalmente podría tener algo de tiempo para hablar con ese humano tirado en el suelo. Sin embargo, todavía quería saber si esos cuerpos de arañas contenían las perlas preciosas. Después de revisar, está perplejo ya que no encuentra ninguna. Se pregunta por qué esos cuerpos de arañas no tenían perlas como aquel otro monstruo. Incluso pensó que tal vez esto era algo especial o que necesitaba encontrar una araña que pareciera algo especial. Entonces apareció una. Esta podría ser la araña más fuerte y poderosa, lo que hace que nuestro protagonista se emocione un poco al darse cuenta de que esta araña era realmente la especial que estaba buscando. La pelea no dura mucho ya que nuestro héroe logra derrotar a esta araña. Sin embargo, esta vez sí encuentra ese objeto especial, lo que deja a nuestro protagonista muy satisfecho. Ahora podría avanzar, pero juzgando por el hecho de que solo logró obtener el núcleo de esa araña jefa, eso significa que las otras arañas probablemente no tendrían estos núcleos. Una cosa era diferente, las arañas pequeñas eran mucho más rápidas, pero por otro lado, la jefa era un poco más lenta, lo que ayudó a nuestro héroe a derrotarla más fácilmente. Sin embargo, esta podría ser la razón por la que la araña jefa tenía ese núcleo mientras que las comunes no. Al final la pelea fue algo cansada pero manejable para él. De la nada, una sombra misteriosa se le acerca. Luego se gira hacia el lado donde encuentra a ese mismo humano de antes. El hombre se acerca a nuestro héroe y le agradece por salvarle la vida. En ese momento le pregunta si está bien después de despertar. Ahora que está despierto, el hombre le pregunta si nuestro héroe había salido a buscar monstruos como ese. Pero no, él dice que solo había salido en busca de ayuda. Al final se encontró con ese monstruo. Aún así, el hombre se pregunta qué tipo de ayuda estaba buscando. Incluso recuerda que estaba buscando un aventurero o algo así que pudiera ayudarlo. Sin embargo, al mirar hacia atrás y ver las arañas muertas, incluso piensa que nuestro héroe era un poderoso aventurero. Pero no, solo era un tipo común buscando una vida normal. Entonces empieza a explicar algunas cosas de su aldea. De la nada los monstruos comenzaron a atacar y por eso fueron completamente destruidos. Salió en busca de aldeas para pedir ayuda, tal vez para proteger su base. Así que se pregunta si nuestro héroe podría estar salvándolo. Habiendo dicho eso, nuestro protagonista está feliz y termina diciendo que tal vez sí puede ayudar. A pesar de haberle salvado la vida y haber logrado derrotar a toda una horda de arañas, aún se pregunta de verdad si quiere salvar su aldea. Ahora que ha recibido este mensaje está feliz. En ese momento incluso piensa en cómo no hace mucho era prácticamente un esclavo de algunas empresas,
pero ahora alguien lo estaba buscando para salvar vidas. Ahora que ha obtenido este poder podría usarlo a su favor, así que aprieta los puños y dice que está listo, listo para derrotar a cualquiera otra vez. Entonces agradece a ese tipo nuevamente por ayudarlo mucho, pero le pide que espere un poco. Comienza a preguntarse si no sería una buena idea dejar todos esos monstruos tirados en el suelo, así que los reúne todos en un solo lugar. Ahora que finalmente ha derrotado a esos monstruos, podemos observar que podrían estar avanzando, pero aún queda una cosa importante por hacer. Sin embargo, tan pronto como estira la mano para agarrar la araña, esta comienza a retorcerse. Para derrotarla, nuestro héroe termina pisando la cabeza de la araña, lo que causa un gran desastre. No es así, sin embargo, al hacer eso, el suelo comienza a agrietarse, lo que lo deja completamente en shock porque eso hace que nuestro héroe cae profundamente en el lugar que acaba de pisar y romper, así que cae hasta el fondo, a las profundidades de la cueva. En el suelo ahora ve que está enterrado o siendo enterrado por esta tierra. Minutos después de que todo colapsa, lo vemos abriendo algunas rocas que estaban bloqueando su vista. Aquí dentro ahora nota que todo está oscuro. Es como si estuviera dentro del cuerpo de ese monstruo otra vez. Sin embargo, al mirar en otra dirección nota una salida, pero la salida está siendo bloqueada por algunas rocas. Si las mueve, es muy probable que las cosas solo sigan colapsando más y más. Ahora no tiene otra opción, así que comienza a avanzar. Su objetivo ahora es llegar al fondo de esta cueva que fue excavada por Sara en el pasado. Terminó tomando algunos consejos de sus superiores. Uno de esos consejos es que si sigues un camino recto y hay dos caminos para elegir, siempre elijas el de la izquierda, ya que es allí donde llegarás al lugar que deseas. Pero aún así, todavía se siente mal por haber prometido, de alguna forma, ayudar a ese tipo allá arriba. Solo pide que el tipo allá arriba se mantenga a salvo, porque él va a salir de aquí en cualquier momento. En este momento termina entrando en una habitación muy grande. Se sorprende con esto. Avanzando, termina encontrando un espejo, pero en ese momento nota que había un guerrero en ese espejo. Entonces se queda mirando para darse cuenta de que ese tipo en el espejo ahora es básicamente diferente. Aquí ahora tiene el cabello blanco y marcas en el cuerpo, cosas que no había notado aún. Sin embargo, avanza un poco y encuentra un cráneo humano. Al acercarse un poco más, se da cuenta de que este humano no parecía tener heridas graves. Entonces, como murió, ahora que murió sin siquiera haber tenido ningún tipo de accidente, termina descubriendo que tal vez en esta cueva te quedas atrapado para siempre. En ese momento se pregunta qué debería hacer. Incluso piensa en convertirse en un escorpión, porque como un escorpión podría pasar por las grietas en las rocas y al final lograr escapar de esta mazmorra en la que se metió. Pero al final deja de lado esta idea porque, al final, podría asfixiarse en las rocas o tal vez estas lo aplastarían. Ahora, mirando hacia el otro lado, si se queda aquí, morirá como ese otro tipo. Hasta que nota que en su mano había un libro. Con el libro en mano, comienza a leer lo que había dentro, tal vez encontraría algo útil. Pero al tomar ese libro se da cuenta de que el texto, todo lo escrito allí, eran básicamente subtítulos en japonés. Era como si alguien hubiera impreso un libro y lo hubiera puesto allí, este libro que ahora sostenía y leía. Pero al final piensa que era solo un libro ordinario, hasta que encuentra una página que describía cómo usar magia, lo que lo hace feliz. Pero se pregunta cómo un libro japonés podría estar enseñándole a usar magia. Sin embargo, ignora esto porque en este mundo hay monstruos y criaturas poderosas, así que termina pensando que vale la pena intentarlo. En ese momento abre otra página donde empieza a mostrar lo que podría estar haciendo para que la magia funcione. A medida que avanza más, ve una página que dice las cualidades de los magos son algo que puedes lograr fácilmente como permanecer virgen por más de 30 años. En ese momento se congela y termina pensando que esta magia era quién sabe qué tipo de magia barata. ¿Por qué alguien querría convertirse en mago solo porque llegó a los 30 años y no hizo esa cosa? Lo lanza al suelo todavía pensando que este libro se estaba burlando de él. Bueno, ahora no le importa más esto porque tal vez piensa que el habitante que vivía aquí estaba viviendo en la locura. Pero se sorprende al ver que aún en este libro había algunas cosas escritas que solo él podía entender en su idioma. Sin embargo, continúa leyendo. Bueno, quería encontrar alguna forma de tal vez salir de esta cueva. Sin embargo, la traducción del libro era interminable, pero aún así el tipo hizo un gran trabajo. Sin embargo, nuestro héroe estaba buscando magia poderosa, pero no la encuentra, lo que hace que al final rompa el libro por completo. Ahora que lo rompió, comienza a reír y sentirse feliz, pero al final llega a la conclusión de que cometió un error y perdió tiempo aquí leyendo este libro, hasta el momento en que una de las páginas cae al suelo. Tan pronto como toca el suelo,
la magia de repente comienza a activarse. Nuestro protagonista entonces se encuentra dentro de un círculo. Se asusta al ver que realmente algo había comenzado a suceder. Ahora comienza el capítulo 5 como un resumen de los momentos finales del capítulo anterior. El protagonista caminando en un lugar extraño encuentra un libro peculiar cerca de un cadáver. Curioso, lo recoge para examinarlo, pero para su sorpresa en la primera página está escrito que debe olvidar todo y destruirlo. El protagonista, irritado, dice que no hay nada importante y que no le sirvió de nada. Pero aún así, esas eran palabras poderosas, y así obedece lo que estaba escrito y rompe el libro en 1000 pedazos. Al final, suelta una risa graciosa, alardeando de su gran hazaña, pero pronto se da cuenta de que romperlo no ayudó en nada. Aún indignado y sin prestar mucha atención a su alrededor, uno de los pequeños pedazos de la página del libro cae lentamente al suelo y, de repente, un fuerte destello azul emana en el lugar. No solo eso, el destello forma un enorme símbolo alrededor de Hajime, quien es tomado por sorpresa. Pronto está completamente perdido, preguntándose qué acaba de pasar. La luz es tan intensa que apenas puede mantener los ojos abiertos y, al igual que el modo claro de Discord, todo se vuelve imposible de ver debido al resplandor. En unos segundos, el protagonista recupera la visión, pero se da cuenta de que algo anda mal, porque justo frente a él ve a alguien tirado en el suelo. Hajime intenta forzar la vista para ver mejor, pero no sirve de nada, su visión sigue borrosa. Sin embargo, no pasa mucho tiempo antes de que tome conciencia de su entorno y se encuentre cara a cara con una persona desconocida. Naturalmente, el protagonista está tanto impresionado como sorprendido de ver a alguien. La chica, al sentir la presencia del protagonista, también se sorprende. Dice que no esperaba ver a un humano tan pronto, ya que es una ocurrencia rara. La chica luego presta más atención y comprende la situación, incluso percibiendo la presencia inusual del protagonista. Por otro lado, Hajime se queda sin palabras. La extraña chica luego se sienta frente al protagonista y dice que sus acciones fueron completamente inesperadas y que nunca pensó que un humano haría tal cosa. La escena luego se vuelve panorámica, mostrando a ambos personajes mirándose sin decir una sola palabra. No pasa mucho tiempo antes de que el protagonista entienda la situación y se refiera a la chica como alguien importante. Ella luego añade diciendo que es una diosa. Hajime está completamente confundido y sorprendido al ver de repente a una diosa, especialmente en la situación actual. La diosa intenta explicarse de una manera que no deje espacio para la confusión. Decide decir que ella es, básicamente, la autora del libro que el protagonista rompió en 1000 pedazos unos minutos antes. La chica concluye preguntando si lo que dijo tiene ahora más sentido. Hajime organiza sus pensamientos y recuerda que, después de destrozar el libro, un resplandor inmenso invadió el lugar y luego terminó en un sitio desconocido. Así que cree que la creadora del libro obviamente estaría presente en ese lugar. Pero no puede creer tan fácilmente que esta chica frente a él sea una diosa o la creadora del libro. La diosa le pregunta al protagonista si su descripción ahora parece más creíble. El protagonista cambia al modo serio y, sosteniéndose el mentón con una mano, dice que si la chica fuera un viejo sabio flaco, musculoso y con barba, sería más fácil de creer. La diosa lo entiende y murmura algo que el protagonista no logra entender. De repente, la escena cambia y vemos a la diosa chasqueando los dedos, y entonces algún tipo de magia comienza a resonar en su cuerpo. El resplandor vuelve a ser intenso y el protagonista empieza a tener dificultades para ver lo que ocurre frente a él. Hajime se pregunta qué está pasando y, en cuanto el resplandor intenso desaparece, vemos a un viejo barbudo con una túnica. El protagonista, al ver la escena, se queda sin palabras y no sabe qué decir. El anciano entonces pregunta qué ocurre, explicando que la diosa simplemente materializó la imagen del sabio anciano que él tenía en mente, nada más. En solo unos segundos, el protagonista se da cuenta de que la diosa no solo puede realizar magia increíble, sino que también puede leer la mente. Hajime está bastante sorprendido al descubrir otra locura más. La diosa, por otro lado, no muestra sorpresa, al contrario, dice que lo que acaba de pasar fue solo un cambio de vestuario, y que eso es lo que hace una diosa, simple. Hajime no quiere oírlo y grita diciendo que es imposible, negándose a creer lo que acaba de presenciar. La diosa, intentando probar su punto, se da cuenta de que el protagonista es uno de esos que tienen dificultad para creer en algo con facilidad y parece ser bastante terco. Como último recurso, la diosa decide apelar a los instintos del protagonista. De repente, empieza a emitir otro resplandor intenso y se desintegra en pequeños pedazos, como si fuera papel. Al final, dice que el proceso será doloroso. Hajime empieza a sentir algo extraño ocurriendo en su cuerpo, al quedar completamente inmovilizado y temblando. Por un momento se pregunta qué está pasando,
pero no tiene tiempo para pensar. Sujetándose el pecho con fuerza y con las piernas temblando, apenas puede mantenerse en pie, cayendo de rodillas al suelo. Hajime siente una presión aplastante y casi sofocante que impregna todo su cuerpo. Pronto se pregunta si está sintiendo miedo, pero no lo cree. Sin embargo, hay algo de lo que está seguro, se siente como si lo estuvieran aplastando con su propia fuerza. Aún arrodillado, el protagonista dice que no puede soportar esta situación y que solo quiere escapar de este ciclo de una vez por todas. Después de un rato se escucha un sonido y todo vuelve a la normalidad. Hajime, aún en el suelo, no puede creer lo que acaba de suceder. Solo entonces vemos a la diosa al fondo diciéndole al protagonista si ahora cree en la situación en la que se encuentra. Con la poca fuerza que le queda, logra ponerse de pie y finalmente dice que ahora sí, cree en la diosa y que es algo increíble. La diosa, satisfecha, le dice al protagonista que vio mucha honestidad en sus palabras. Agrega diciendo que él solo terminó donde está ahora porque rompió el libro, si no lo hubiera hecho antes, probablemente estaría perdido en otro lugar. Al darse cuenta de lo que dijo la diosa, Hajime se despierta y grita al recordar el libro. Le pregunta a la diosa qué fue exactamente lo que ocurrió, y como si no le importara, la diosa pone una cara graciosa y dice que fue una broma. El protagonista, obviamente sin entender nada, responde a la pregunta con otra pregunta, recordando lo que pasó momentos antes de ser teletransportado a otro lugar. La diosa le pregunta qué pensó cuando vio el viejo libro tirado en el suelo. Hajime dice que pensó que era parte del plan de un espíritu maligno. La diosa vuelve a preguntar, si nadie más apareció antes que tú, ¿por qué nadie más rompió el libro? Claramente, además del protagonista, viéndolo desde otra perspectiva, Hajime tiene razón, ya que alguien de este mundo de fantasía claramente no se atrevería a simplemente romper el libro. Pero con alguien de fuera de la historia sería diferente, y solo el hecho de que la persona que murió cerca del libro tuviera la paciencia de descifrar japonés hace pensar que debía ser algo de gran valor, y como es algo raro, la gente no lo destruiría impulsivamente. Si fuera un japonés que entendiera el significado de la decodificación, sería más fácil captar la broma detrás de ello. La diosa, con una expresión seria, le dice al protagonista que tiene razón, alguien de este mundo no actuaría impulsivamente, pero eso no cambia el hecho de que al final la traducción era una especie de juego. Hajime, por otro lado, está indignado con la diosa al verla apoyando al próximo tonto que siga los mandamientos de las escrituras del libro. Pues bien, alguien realmente lo siguió. La diosa, planeando su próximo movimiento, hace algo y sus ojos de repente brillan con una claridad inusual, leyendo la mente del protagonista. Y ahí está, con una sonrisa en el rostro, llama a Hajime un niño y menciona que no es una persona de muchos diálogos, pero dice que no hace mucho tiempo vertió agua en un hormiguero. Luego concluye diciendo que es de mal gusto. Por otro lado, Hajime se sonroja de vergüenza al darse cuenta de que la diosa invadió sus recuerdos nuevamente solo para burlarse de él. Molesto, piensa para sí mismo que, a pesar de lo que dijo la diosa, es un acto común y que casi todo el mundo lo ha hecho alguna vez. Riéndose divertidamente, la diosa vuelve a leer la mente del protagonista y ya anticipa lo que debería haber dicho. Al final, él se une a la broma de la diosa sin muchas opciones. La diosa, por otro lado, se irrita y lo llama lindo. Con una expresión indiferente, Hajime no dice nada. La chica rubia de cabello largo finalmente dice algo interesante. Menciona qué tipo de poder le gustaría tener al protagonista. No entendiendo mucho, él pregunta qué tipo de poder y si ella está hablando de magia o algo así. La diosa dice que sí, pero que no hace diferencia. Pero, como el protagonista no llegó a una conclusión, ella le ofrecerá magia. Hajime, por otro lado, sigue la corriente y dice que la diosa es demasiado casual. De nuevo, como si no le importara, ella hace una cara graciosa con una sonrisa que dice que trama algo. La diosa entonces dice, es un truco muy viejo que siempre funciona, solo toma un diario viejo, y, después de 10 años, su contenido parecerá intacto y nuevo. El protagonista, de cierta forma entendiendo la pista, grita enojado diciéndole a la diosa que no desentierre más vergüenzas de su pasado. La chica solo hace un gesto y dice, los humanos son demasiado complicados. Con la decisión de obtener algún tipo de poder, Hajime le dice a la chica que quiere el poder de la magia. La chica, haciendo una expresión serena, otorga el poder al protagonista. Y ahora que el protagonista ha ganado un nuevo poder, la diosa le dice que lo disfrute y haga una prueba, ya que es una oportunidad rara para que esto vuelva a pasar. Confundido, Hajime le pregunta cuál sería la prueba. La chica añade que, aunque las pruebas anteriores fueron una broma, incluso bajo condiciones estrictas logró pasarlas,
y por eso la diosa le dará una última oportunidad. Si el protagonista gana un juego más, obtendrá el doble de poder, mucho más allá de lo que ganó solo por romper el libro. Obviamente, Hajime lo encontró bastante generoso de parte de la diosa, pero le pregunta qué podría pasar si falla. La diosa dice que no se preocupe, porque incluso si falla, no habrá castigo, y al menos recibirá el poder por haber roto el libro. Por otro lado, Hajime no tiene mucha opción más que aceptar el desafío, y, con los puños cerrados, lo acepta. La diosa entonces está de acuerdo y añade que las personas deberían aceptar la buena voluntad de otros sin dudar. El protagonista le dice a la chica que ella es una diosa, así que eso no se le aplica. Ella se ríe y dice que le gusta el intercambio, y sin mucho más, la diosa empieza, para no pensar demasiado porque arruina la diversión. Ella entonces concluye diciendo que irá fácil con las preguntas. La primera pregunta es, si el protagonista pudiera elegir solo una cosa para llevar a una isla desierta, ¿qué sería? Hajime hace una expresión sorprendida y, después de pensar un poco, responde diciendo que preferiría llevar un celular con batería ilimitada y acceso ilimitado a Internet, y pregunta si la diosa entiende lo que quiere decir. Ella entonces dice que ni siquiera necesita decirlo en voz alta porque puede leer su mente, y así se hace. En el espacio que los llena a ambos, un resplandor amarillo emana de la mano de la diosa, y de repente un celular aparece de la nada y cae en la mano del protagonista, que lo mira fijamente y, aparentemente, sorprendido. Al final, la diosa le dice a Hajime que la prueba es simple: cuanto más tiempo sobreviva en el lugar aislado sin rendirse, más poder le otorgará. La escena cambia y vemos un cuerpo masculino, cubierto de músculos y poder. Juzgando por la premisa, el protagonista obtendrá el poder que desea. Hajime entonces entiende el mensaje de la diosa y acepta la prueba. Ella entonces le desea buena suerte y, con una sonrisa encantadora, desaparece como un rayo. En segundos, Hajime pierde de vista todo porque todo se vuelve blanco. Después de un tiempo, abre los ojos y se da cuenta de que está en un enorme espacio azul que parece infinito en tamaño. Hajime se pregunta si esta sería la isla desierta. Después de caminar un poco y sentir la brisa en el área, empieza a encontrarlo increíble, porque es un espacio vasto, si no infinitamente blanco. Pensándolo bien, parece algo sacado de un experimento como The Truman Show, si sabes a lo que me refiero. Pronto, el protagonista nota que recibió un celular de la diosa, así que decide echar un vistazo. Y, en cuanto vemos la pantalla, está claro que la batería es, de hecho, infinita, al igual que el Internet. Él entonces decide echar otro vistazo más de cerca, porque el Internet ya está conectado, y parece posible jugar juegos también. El protagonista se dice a sí mismo que, solo con esta ventaja, podría quedarse allí para siempre sin preocuparse. La escena cambia y luego lo vemos acostado en algún lugar, jugando un juego de acción de plataformas, aparentemente divirtiéndose mucho. Rápidamente se ha sentido cómodo en el lugar. Después de un tiempo jugando, decide tomar una siesta para recargar su energía, y así pasan varias horas, si no días. Entonces nos enteramos de que el protagonista continuó jugando durante varios días sin parar. Durante este tiempo, logró terminar prácticamente todos los juegos de Dragon Quest. Además, maximizó todos sus personajes al nivel máximo. Al final, el protagonista dice que ya debe haber perdido la cuenta de cuántas veces ha jugado los mismos juegos. Como un bono, no siente hambre, sed ni la necesidad de ir al baño. En otras palabras, está en un nuevo paraíso. Por eso puede jugar tanto como quiera. La próxima vez, planea ver todas las series y películas en Netflix, y, al igual que con los juegos, ya ha perdido la cuenta de cuántas veces ha visto todo el catálogo de Netflix. Justo después, vemos que el protagonista ha pasado nada menos que 10 largos años atrapado en este vasto e infinito lugar todo en blanco. Capítulo 6. Llena de curiosidad, la diosa entonces aparece ante Hajime y le pregunta qué pasó y qué está haciendo. Él se sorprende al verla aparecer de repente, a la pequeña chica, y saluda de vuelta, diciendo que han pasado muchos años desde la última vez que se vieron. La chica se acerca al protagonista y lo mira fijamente durante unos segundos, pensando en algo que decir. Luego, de repente, recuerda quién es esta persona perdida en el vacío. Hajime está incrédulo al descubrir que la diosa ya lo había olvidado, y ella lo confirma descaradamente. Su conversación continúa. La chica dice que ver al protagonista de nuevo es como encontrar un insecto perdido en un cajón después de las vacaciones de verano. Hajime obviamente no entiende la razón de la comparación y la ignora, pasando a lo que realmente importa. La diosa le pregunta al chico cuánto tiempo ha estado solo en ese lugar. Hajime entiende por qué apareció la diosa y dice que,
obviamente, ella debe saber la respuesta, ya que controla todo el lugar. Además, su celular no muestra la hora ni nada. Entonces ella finalmente le dice a Hajime que ha estado atrapado en el vacío solo por unos 10 años. Él está completamente impactado al escuchar de la boca de la chica que ha estado en el vacío por 10 años. El protagonista entonces empieza a entrar en negación y dice que eso es imposible. Por otro lado, la diosa dice que es la verdad absoluta, no hay forma de que pueda mentir, y, para confirmar su declaración, la chica señala el teléfono del protagonista y dice que debería mostrar el tiempo de uso, probablemente la fecha y el día en que fue fabricado o encendido por primera vez. Hajime se pregunta si eso realmente funcionaría. Entonces, la diosa dice que solo necesita ir a la configuración para averiguar. Hajime finalmente acepta, la chica entiende el lado del protagonista y dice que haber estado solo tanto tiempo, con solo su teléfono en mano, debe haber hecho que desarrollara algún tipo de apego a él, pues Hajime solo confirma que es verdad. Pasaron unos minutos y el chico finalmente logró acceder a la configuración de su teléfono, después de trastear un poco más, finalmente lo encuentra. Se sorprende al ver que el tiempo está en horas, y no en días o años. En este caso, muestra que ha estado usando el teléfono por 90.116 horas. El protagonista se irrita al darse cuenta de que tendrá que usar el cerebro para calcular el tiempo y no tiene ganas de hacerlo. La diosa, por otro lado, solo se está divirtiendo con Hajime. Ella entonces dice que son solo unos cálculos y nada demasiado complicado. Para simplificar, la diosa hace el cálculo por el protagonista y, al final, él queda extremadamente sorprendido al ver que ha estado atrapado en ese lugar vacío por más de 10 años. Aún burlándose del chico, la diosa se ríe y dice que tenía razón al decir que había pasado tanto tiempo en el lugar sin siquiera darse cuenta. Hajime aún no puede creerlo y le pregunta a la diosa si lo que está viendo en su teléfono es verdad sobre haber estado atrapado allí por largos 10 años. La chica levanta los brazos, dando a entender que siempre ha tenido razón. Dice que no se deben dudar las palabras de una diosa y concluye afirmando que, incluso después de todos esos años, el protagonista sigue siendo un problema para ella. Por otro lado, ella estaba extremadamente sorprendida y no esperaba que el protagonista durara tanto, ya que la mayoría de las personas apenas lograban soportar 3 días. Hajime entonces explica que tiene sentido que no puedan soportar ni siquiera 3 días, y que lo mismo le habría pasado a él si no tuviera algo para entretenerse o distraerse. Por eso pidió un celular para hacer algo durante ese tiempo. En sus pensamientos, el protagonista dice que con un celular podría durar al menos 72 horas, pero se superó a sí mismo. La diosa, leyendo su mente, dice que su objetivo ya era soportar mucho tiempo en el vacío. Al escuchar esto, Hajime le dice a la diosa que deje de leer su mente de esa manera. Escuchar el lado de la chica fue más interesante, porque ella imaginó que el protagonista duraría al menos 10 días en la prueba, pero, al final, él soportó mucho más de lo que ella jamás imaginó. Finalmente, felicitó a Hajime por su esfuerzo y coraje. El chico quedó confundido, pero la diosa dijo que había superado con éxito la prueba. Por otro lado, Hajime se dice a sí mismo que solo estaba jugando tranquilamente en su celular todos esos años, así que le pareció demasiado fácil. La chica, leyendo su mente otra vez, dice que está bien. Una vez más, él le dice que deje de leer su mente tan libremente. Ahora que todo está resuelto, la diosa le pregunta al protagonista qué tipo de magia quiere usar. Pensando un poco más, en su mente vemos un tipo anciano controlando los 5 elementos de la naturaleza, y así, Hajime decide que quiere ser el humano más fuerte del mundo. Al ver que finalmente decidió, la diosa le dice al protagonista que su deseo es, por lo menos, humilde. En sus pensamientos, Hajime se queda preguntando qué quiso decir la diosa con humilde. Y así se cumple, como pidió ser el humano más fuerte del mundo, la diosa chasquea los dedos como señal de conclusión. Por otro lado, Hajime piensa para sí mismo que, si la chica puede leer mentes, el capítulo 7 comienza de manera frenética, al ver al monstruo de los capítulos anteriores, el que se tragó al protagonista tan pronto como Hajime llega a tierra. Se encuentra cara a cara con el monstruo gigante, listo para desatar un formidable ataque mágico. El chico incluso se sorprende al ver que la bestia gigante también puede usar magia y, sin pensarlo 2 veces, ataca al protagonista con toda su fuerza. Con una gran explosión de fondo, Hajime logra esquivar el ataque y se pregunta qué acaba de pasar, pero recuerda las palabras de la diosa y su petición, que básicamente era que se convirtiera en el humano más fuerte del mundo. Esto, obviamente, lo restringía, haciéndolo el humano más fuerte, pero en relación con los monstruos sería un humano ordinario,
ya que la petición solo se aplicaba a otros humanos y no a todos los seres. Finalmente, el chico entiende su situación y, de cierta manera, se siente emocionado. Mientras tanto, en el fondo, la imponente bestia ruge con fuerza. La escena continúa con el monstruo. Sin embargo, ahora parece irritado por algo. Por otro lado, el protagonista ya está lejos de la bestia, simplemente observando. Entonces no puede entender por qué el monstruo hace tanto ruido y lo compara con un niño haciendo berrinche en una caja de arena. Por un momento, piensa que la criatura gigante está luchando contra otra bestia. Hajime todavía se siente dudoso. Incluso siendo el humano más fuerte del mundo, no está seguro si debería involucrarse en peleas entre gigantes. Al final, decide esperar un poco más para ver a dónde lo llevarán sus poderes. Mientras tanto, en el fondo, vemos a la bestia gigante aún buscando incansablemente algo, hasta que, de repente, golpea algún tipo de estructura, rompiéndolo todo en pequeños pedazos. Hajime, al ver que la bestia ha destruido lo que parece ser el techo de una casa, no se queda quieto y corre hacia el monstruo con toda su fuerza, cruzando llanuras y pequeñas montañas a máxima velocidad. En un segundo, gira hacia un lado y se encuentra cara a cara con un niño perdido. Rápidamente, pregunta si el niño está bien y, solo entonces, Hajime descubre que es el mismo niño que encontró antes cuando estaba en peligro. El niño, sin entender mucho, simplemente dice que está feliz de haber encontrado a Hajime sano y salvo, y que se alegra de verlo de nuevo. El protagonista solo dice que, de alguna manera, logró escapar del peligro. Hajime entonces se da cuenta y le pregunta al niño, así que por eso me encontraste, para pedirme que proteja tu aldea, pues, con el monstruo completamente fuera de control en el fondo, el niño responde afirmativamente. Estaba regresando a casa como cualquier otro día, pero de repente se encontró cara a cara con una criatura gigante destruyendo todo a su paso. Antes de que el monstruo realmente llegue al pueblo, Hajime planea enfrentarse a la bestia para detenerla. Mientras tanto, el protagonista le pide al chico que regrese a su pueblo y evacúe a todos lo más rápido posible, y así desaparece en dirección al monstruo, dejando al chico solo. La escena luego cambia de nuevo al monstruo, que está en el lugar exacto donde el protagonista fue tragado hace unos capítulos, cerca del santuario del sacrificio. Al fondo, vemos el área alrededor de la bestia envuelta en llamas. Justo adelante, vemos al protagonista completamente paralizado, observando la escena conmocionado. Recuerda lo que ocurrió cuando llegó por primera vez a este mundo. Sin perder mucho tiempo, Hajime mira a su alrededor para ver si puede encontrar sobrevivientes, y efectivamente hay varias personas en peligro extremo, atrapadas bajo los escombros e indefensas. Algunas lloran, pidiendo ayuda. Al ver la grave situación en la que están las personas, el protagonista les grita que salgan de donde están inmediatamente, ya que quedarse escondidos bajo los escombros no ayudará, de hecho, es peligroso. Algunos solo lo miran asustados, sin entender lo que quiso decir. El protagonista Hajime entonces se da cuenta de que es inútil, ya que nadie parece escucharlo al ser un completo desconocido diciéndoles que huyan. Su única opción es enfrentarse al monstruo y derrotarlo. Mientras tanto, la bestia al fondo sigue rugiendo fuertemente y destruyendo todo a su paso. Con pocas opciones, el protagonista llama la atención del monstruo y, en cuestión de segundos, la bestia fija su mirada en el chico. Del otro lado, Hajime, con una expresión decidida, provoca a la bestia preguntando si ya está llena y ha decidido ir por el postre. Al ver la audacia del chico, la bestia se enfurece aún más y lanza un rugido furioso. Por otro lado, el protagonista vuelve a llamar la atención del monstruo, pero esta vez para llevarlo a otro lugar. Entonces vemos una escena panorámica de un monstruo persiguiendo a un humano. Una vez que están lo suficientemente lejos, Hajime dice que ahora deben estar suficientemente lejos del pueblo, así que se detiene frente a la bestia, y así los dos quedan cara a cara. Ahora que la tensión ha llegado a su punto máximo, Hajime piensa para sí mismo que, aunque estén lo suficientemente lejos, intentará ganar el mayor tiempo posible para que todos en el pueblo puedan escapar lo más rápido posible. En cuestión de segundos, el monstruo hace su primer movimiento, y con su mano gigante intenta golpear al protagonista, pero él esquiva fácilmente hacia atrás. Aprovechando que el monstruo es relativamente lento, Hajime corre hacia la bestia a toda velocidad y, cuando está lo suficientemente cerca, le lanza un puñetazo con un poder surrealista en el rostro. El impacto crea una enorme onda expansiva alrededor de ambos. En la siguiente escena, vemos al monstruo tirado en el suelo, aparentemente derrotado. Hajime, al ver que la bestia no se ha levantado,
celebra diciendo que por fin puede pelear. Sin embargo, de repente el monstruo se mueve y, lentamente, se levanta con una mirada aún más feroz. Ruge fuertemente, liberando un sonido extremadamente potente que obliga al protagonista a cubrirse los oídos para evitar mayores problemas. En cuanto se detiene y mira a su alrededor, ve que algunos árboles han caído, y al observar el pueblo, nota que muchos no han evacuado. Al contrario, siguen en el mismo lugar, ahora sufriendo dolor de oídos, mientras que otros están muertos. Hajime no pierde tiempo y, furioso, carga contra la bestia, que está distraída rugiendo una vez más. Con solo un puñetazo poderoso, fácilmente lanza al monstruo lejos, pero, como podemos ver, sus esfuerzos son inútiles, porque aunque haga esto, la bestia solo cambia de lugar y no sufre daños significativos. Al fondo, vemos al monstruo mirándolo, mientras Hajime se da cuenta de que sus puñetazos no están teniendo efecto. Al aterrizar, entiende aún más que, a diferencia de la araña, este monstruo es mucho más difícil de derrotar. La bestia entonces intenta golpear a Hajime una vez más, pero no sirve de nada, ya que él esquiva fácilmente todos los ataques. Entonces dice que si las cosas continúan así, no llegarán a ninguna parte, y aunque terminó la prueba con la diosa, de cierta forma se está avergonzando. Por otro lado, ya es hora de tomar las cosas más en serio y liberar todo el poder que le fue concedido por la chica rubia. Ahora, volando alto, el chico prepara su puñetazo más fuerte. Sin embargo, de repente es detenido por una fuerza mayor, al simplemente congelarse en el momento. En una fracción de segundo, nota el movimiento del monstruo, pero ya es demasiado tarde, y recibe un golpe directo de los puños de la bestia. Hajime sale volando lejos, creando un enorme camino de destrucción a través del bosque. Al final, aún aparece intacto, pero siente un poco de dolor. Además, bromeando, dice que debe haberse roto algunos huesos. En cuanto el protagonista se detiene a pensar por un momento, se da cuenta de que fue detenido repentinamente de completar su puñetazo. Se pregunta qué diablos pasó. Levantándose irritado, dice que esto aún no ha terminado. Entonces se lanza con todo contra el monstruo una vez más. Prepara un puñetazo poderoso, pero de nuevo es detenido de atacar y se congela. La bestia aprovecha la oportunidad y le da un golpe directo. Esto sucede varias veces. Unas horas después, tirado en el suelo, Hajime, irritado por la situación inusual, se pregunta qué está pasando realmente y por qué no puede derrotar o siquiera golpear al monstruo con toda su fuerza. Dice en su mente que, cada vez que intenta poner toda su fuerza en sus puños, es detenido o bloqueado para continuar. Y aunque pase años haciendo lo mismo, no podrá salir de donde está hasta que todos en el pueblo hayan evacuado. Y así, el chico, una vez más, salta hacia el monstruo con furia en los ojos, preparando un poderoso puñetazo, gritando con rabia. Se da cuenta, una vez más, de que está bloqueado por cadenas. En una fracción de segundo, nota que la bestia está haciendo algo, y no es nada bueno. Aún flotando, la bestia lo mira mientras prepara una poderosa magia dirigida directamente al chico, parado frente a ella. Hajime apenas tiene tiempo para pensar qué hacer y, en segundos, es golpeado de lleno. Una enorme explosión púrpura estalla alrededor de la bestia y el humo se forma cerca del lugar donde fue lanzado el protagonista. A medida que el humo se disipa, lo vemos tirado en el suelo nuevamente, con dolor. Frustrado, dice que la bestia predijo que él se congelaría y aprovechó el momento para lanzar su magia. Aún en el suelo, con una sonrisa nerviosa, Amy se da cuenta de que, si no puede atacar con su poderoso puñetazo, ¿qué debería hacer? ¿Quedarse así durante otros 10 largos años? Claramente, eso no es una opción. De repente, una diosa baja aparece frente al protagonista con una expresión descarada e, inmediatamente, se disculpa diciendo que estaba equivocada. El chico nota la presencia de la chica. Ella entonces dice que, en lugar de detenerse a explicar lo que está sucediendo al protagonista, preferiría mostrárselo de inmediato. Ella agarra la mano del chico y una enorme fuente de magia los rodea a ambos. En pocos segundos, un enorme rayo amarillo se lanza hacia el monstruo, dándole a la bestia sin tiempo para reaccionar. Es golpeada directamente, evaporándose en el aire como si fueran cenizas. Y así, el problema principal del protagonista, que lo había atormentado todo este tiempo, fue casi resuelto. Ya que el daño ya estaba hecho con ese monstruo, él comienza a notar que sus tatuajes están desapareciendo, lo que sorprende enormemente a nuestro héroe. Pero para la diosa no fue gran cosa, ya que el monstruo fue derrotado y, como él era un sacrificio, derrotarlo hizo que los tatuajes desaparecieran completamente de su brazo. Sin embargo, ahora se pregunta qué estaba haciendo ella en ese lugar. A esto, ella simplemente dice que es una diosa y puede ir a donde quiera. Pero nuestro protagonista no lo decía en ese sentido, ya que,
como acababa de decirnos, ella comienza a explicar 3 razones por las que él no podía luchar ni usar sus poderes. La primera razón era que ganó una cantidad tan enorme de poder que su cuerpo no podía manejar liberarlo todo. Ella solo tenía que eliminar el bloqueo que estaba obstruyendo su poder. Ahora él se pregunta cuál es la segunda razón. La segunda razón era la más fácil de todas, ella estaba aburrida. Al menos eso es lo que él pensaba, pero luego, ella lee su mente de nuevo. Nuestro héroe simplemente le pide que deje de leer su mente otra vez, pero esta diosa saca otro tema: cuanto más tiempo te quedas en cierto campo de batalla, más poder ganarás. Aunque él no se ha rendido todavía, esto era cierto, sin embargo, él le pide que no sea tan vaga, ya que podría haberle dado algunos consejos o advertido que algunas pruebas aún no habían terminado. Ella entonces comienza a reírse de nuestro héroe y pregunta si todavía no quiere rendirse en esa redención de ganar más poder soportando cierto tipo de prueba. Para él, ya no tiene sentido, ya que acaba de salir de esa dimensión, e incluso ella está de acuerdo con las cosas que debería haber recordado antes de cancelar la prueba, ya que él logró pasar casi todo. Pero, de todos modos, ella aún quiere continuar con la prueba porque todavía quiere ver algunas cosas que nuestro protagonista hará en este mundo. Sin embargo, podrían arreglar la situación actual, ya que, en el juicio de hace 10 años, terminó recibiendo un gran poder, pero el desafío no se ha detenido. Esto significa que su poder podría seguir aumentando más y más, y su poder solo dejará de crecer hasta el momento en que presione el botón de rendirse. Después de decir esto, ella simplemente afirma que sí, eso está bien para ella. Sin embargo, lo que la diosa quiere saber más es que él hablará con ella regularmente durante un buen tiempo, pero, si es necesario, ella usará su poder. Él no lo entiende, así que ella le explica que, si muere una vez, ella aumentará la vida de nuestro héroe, permitiéndole vivir un poco más de lo habitual. Feliz con esta noticia, él termina preguntándose si hay algo más que podría hacer para que ella se divierta un poco más, lo cual sorprende a ambos. Ella estaba a punto de hacer algo, pero son interrumpidos por el aldeano que había llegado en medio de su conversación, preguntando si logró derrotar al monstruo. Ellos le afirman al aldeano que sí, derrotaron al monstruo. Con lágrimas, el aldeano agradece a nuestro protagonista, le agradece de nuevo, tomándole la mano, agradeciéndole por protegerlo a él y a su aldea. Después de agradecerle de esta forma, él tiene algunos recuerdos del pasado, de esa vida donde fue, digamos, esclavizado. Luego sonríe cuando se da cuenta de que todo ha cambiado. Ahora ya no vive esa vida de esclavo. Después de que le agradeció, dijo que no fue nada especial, solo hizo lo básico, pero, aún así, termina invitando a nuestro héroe a ir a la aldea, ya que la aldea quiere agradecerle por su acción. Mientras tanto, tenemos una duda sobre la heredera. ¿Era ella la diosa? Pues la diosa, por alguna razón, no fue vista por el aldeano. Ella simplemente dijo que era una diosa y no podía ser vista por la gente de este mundo, ni podía ser escuchada. Pero, como hablaron de eso, terminaron dirigiéndose a la aldea. Una vez allí, él aprende más sobre ese monstruo. Ese monstruo era el señor del bosque, que hizo de este bosque su territorio. Pero, ahora que ha sido derrotado, el aldeano ya no tiene nada más que hacer. Porque antes, el aldeano sacrificaba personas para que la aldea estuviera en paz por algún tiempo. Después de que todo esto sucedió, salió a buscar un héroe lo suficientemente fuerte para matar al monstruo y, por alguna razón, encontró al protagonista. Aun como alguien que fue usado como sacrificio, es natural que se resista y no quiera proteger la aldea, pero los sacrificios fueron llamados para proteger la aldea. Incluso se pregunta cuán fuerte era el jefe de la aldea. A esto, el aldeano dice que el jefe de la aldea era increíble, pero, después del ataque del monstruo, algunas personas de la aldea resultaron heridas. Lo que realmente pasó fue que la aldea fue totalmente destruida por ese monstruo, así que ahora no tienen un lugar donde quedarse. Lo que el aldeano estaba pensando en ese momento era que nuestro héroe quería dinero, pero la diosa notó que nuestro héroe estaba satisfecho y feliz de que alguien le diera las gracias. No le importaba el dinero, sin embargo, al ver esta acción, ella hará algo por nuestro protagonista. Para esto, ella simplemente le pide que la imite. Él entonces la imita, comenzando a chasquear los dedos de un lado a otro, y, poco después, vemos la casa destruida y los cultivos devastados comenzando a evolucionar, volviendo a la normalidad, a su estado natural. La gente, al ver esto, está claramente sorprendida. El aldeano que había venido por ayuda abre la boca sorprendido, mientras nuestro protagonista también se sorprende. Ver el pueblo completamente restaurado con un simple movimiento de mano. Pronto, el aldeano se da cuenta de que fue nuestro protagonista quien hizo esto y le agradece de nuevo. Ahora,
todos del pueblo se acercan a nuestro héroe y ven que realmente es el héroe que va a proteger el mundo. Así que ella se le acerca con una felicidad más que 1000 veces. Pero la diosa le pide que mantenga la cabeza en alto, porque esta cosa es la que hace felices a los dioses, y también algo que terminó siendo algo transmitido por nuestro héroe, y este poder suyo también era de ella. En el siguiente momento, la gente se reúne más cerca de él, ahora rodeado, y él no tiene nada más que hacer. Así que declara a todos que lo que acaba de pasar fue una habilidad que acaba de usar. Tan pronto como todos oyen esto de su boca, todos gritan de felicidad. Entonces, los aldeanos terminan ofreciéndole mucha comida, realmente muchas comidas. Es como un banquete, como una forma de agradecer. La diosa incluso le pide que acepte esta forma de gratitud sin poder rechazar la oferta. Tiene que aceptar, dejando tanto a la diosa como a él muy felices. Ella incluso sabía que él diría eso, y por esta razón, ella dice que él era más que interesante, como si las cosas que ella quiere fueran obvias en el protagonista. Era como si ella fuera él. Y de todos modos, esta diosa termina afirmando que, si él sigue algunas cosas que ella necesita hacer, ella le dará a nuestro héroe algunos poderes extra. Sin embargo, nuestro héroe llega a un punto donde se da cuenta de que, si recibe demasiado poder, podría terminar convirtiéndose en un dios de este mundo. Pero ahora deja esa charla para después, porque era hora de la comida. Mientras se reúnen alrededor de la mesa, todos comienzan a cantar. Otros le ofrecen la comida que quería, mientras observamos a todos agradeciendo a nuestro protagonista por salvar el pueblo. Si no fuera por él, es muy probable que todos aquí ya hubieran perecido. De pie en la mesa, todos se inclinan ante nuestro héroe por haber protegido el pueblo, y esto era lo más que podían hacer. Ahora, viendo esto, él tiene un recuerdo. El recuerdo de esa vida antes de reencarnarse en este mundo, donde trabajaba como un animal, al final sin recibir ni siquiera un gracias. Pero sus pensamientos pesados son interrumpidos por algunos niños, que de nuevo se le acercan y, una vez más, agradecen a nuestro protagonista por sus acciones en proteger el pueblo. Después de eso, todos se van y el pueblo comienza a desarrollarse con una gran celebración. Cae la noche y, al día siguiente, lo vemos despertando todavía un poco resacoso. Se despierta, pero en ese momento levanta la mirada y encuentra a esa diosa sobre él, lo que lo hace sobresaltarse y pedirle que se vaya. Entonces, vemos a alguien entrando por la puerta. Este era aquel aldeano de antes, y le ofreció a nuestro protagonista una especie de desayuno, ya que había bebido tanto alcohol el día anterior, pensando que podría ayudarlo a recuperarse de la resaca. Pero en ese momento, nuestro protagonista comienza a oír algunos ruidos, y la diosa también. Se preguntan qué estaba pasando, así que todos salen para ver qué fue lo que realmente ocurrió. Entonces, ven a todos del pueblo corriendo hacia algún lugar seguro. Él pregunta qué estaba pasando, y ella afirma que muchas arañas peligrosas estaban apareciendo en el pueblo. Tan pronto como oye esto, agarra algún tipo de arma para intentar algo. Al menos intentaría destruir estas arañas, ya que acababan de luchar contra un monstruo poderoso que casi destruyó su pueblo, y no iba a dejar que estas arañas lo destruyeran de nuevo. Enfrentando una araña, intenta su suerte. Pero en ese momento, nuestro protagonista interviene y le pide que le deje terminar con el monstruo. Él duda, pero finalmente está de acuerdo. Nuestro protagonista, entonces, golpea al monstruo, destruyéndolo rápidamente. Una no fue suficiente, así que ataca a cada uno de los monstruos frente a él, destruyendo a todos. Los aldeanos, una vez más, quedan sin palabras al ver a nuestro protagonista destruir a cada uno de los monstruos. Minutos después, apila las arañas derrotadas y agradece a las personas que lo ayudaron a cargar los monstruos. Pero ahora este tipo se pregunta qué harían con estos cadáveres de monstruos. Él les dice que no se preocupen, pero el aldeano ya está sorprendido al ver monstruos como estos atacando repentinamente el pueblo, lo cual era raro. Por esta razón, nuestro protagonista incluso especula que fue porque derrotó a ese monstruo poderoso, pero deja esa idea para más tarde. Ahora, abre la araña y comienza a buscar las cosas que más desea, esa perla. Antes de cavar, termina encontrándola, e increíblemente la encuentra en el primer intento. Tan pronto como sostiene esa cosa en su mano, entonces observamos la cara del aldeano. El aldeano se pregunta cómo logró hacerlo o si, por casualidad, sabe cómo recuperar este tipo de cosa. Bueno, para saber realmente si lo sabe o no. Bueno, ya lo sabemos. Pero nosotros, desde aquí, tenemos que descubrirlo. Tal vez todo esto aquí en la próxima parte.